El 11 de septiembre de 1541 amaneció diferente en el Valle del Mapocho. Las montañas no estaban en calma, parecían susurrar algo que solo los antiguos entendían. En las quebradas, las fogatas encendidas desde la noche anterior brillaban como ojos vigilantes. Los tambores de guerra retumbaban en la distancia y el aire olía a humo, tierra y furia contenida. Ese día, el pueblo mapuche se levantaría contra los invasores extranjeros, y el nombre que encabezaría aquella rebelión sería recordado por siglos: Michimalonco. Antes de ser llamado enemigo por los cronistas españoles, Michimalonco era un lonco respetado, un líder con sabiduría y estrategia. Su territorio se extendía desde los ríos Aconcagua hasta el Valle Central de Chile, donde había formado alianzas con otros jefes locales. Cuando los españoles llegaron con sus caballos, armaduras y cruces, él fue uno de los primeros en observarlos con desconfianza. Sabía que esos hombres no venían en paz. Las primeras expediciones lideradas por Pedro de Valdivia habían fundado la ciudad de Santiago en medio del territorio de Michimalonco, sin permiso ni respeto por los pueblos que allí vivían. Levantaron muros, cercaron las tierras sagradas y tomaron como esclavos a hombres, mujeres y niños. A los ojos del lonco, aquello no era más que una invasión disfrazada de fe y codicia. Sin embargo, Michimalonco no era un guerrero impulsivo. Antes de levantar la lanza, observó. Vio cómo los extraños dependían del metal, del ruido, del miedo que causaban sus caballos, pero también notó sus debilidades. Eran pocos, estaban lejos de sus tierras y no conocían las montañas ni los ríos del Wallmapu. Todo lo que brilla no es eterno, dijo una noche mientras miraba las estrellas. Y el fuego que ellos traen puede ser apagado con nuestra tierra. La chispa que encendió la rebelión llegó cuando Inés de Suárez, la compañera de Valdivia, ordenó ejecutar a los prisioneros mapuches dentro de Santiago para infundir miedo. Entre los muertos estaban parientes y mensajeros del propio Michimalonco. Aquella sangre no se olvidaría. Poco después, los loncos aliados comenzaron a reunirse en secreto en las quebradas. Según los relatos orales que aún circulan en las comunidades de la Aconcagua, la decisión fue unánime. Debían recuperar su tierra y vengar a los caídos. Michimalonco, montado en un caballo arrebatado a los españoles, levantó su lanza hacia el amanecer y dijo: «Hoy no somos ríos separados, somos el mismo mar que arrasará sus muros». El ataque fue planeado con precisión. Mientras los españoles dormían confiados en su recién fundada ciudad, miles de guerreros se preparaban para caer sobre Santiago desde los cerros cercanos. Los observadores escondidos en la espesura dieron la señal con caracolas. Las mujeres y los ancianos habían sido resguardados río arriba. Los jóvenes, cubiertos con pintura negra en el rostro, aguardaban el momento exacto, y cuando el sol apareció detrás de los Andes, la tierra tembló bajo los pasos de cientos de combatientes. Los guerreros de la Aconcagua, del Maipo y del Mapocho descendieron con lanzas, hondas y macanas, gritando los nombres de sus antepasados. Santiago ardió. Los muros de adobe cayeron, los techos se derrumbaron y los caballos, aterrados por el humo, corrieron sin control. Los españoles, sorprendidos, apenas lograron organizar una defensa. Los mapuches, dirigidos por Michimalonco, arrasaban cada calle, destruyendo símbolos, quemando almacenes, rompiendo los estandartes extranjeros. Fue el primer levantamiento indígena organizado en el territorio chileno, pero en medio del caos, Inés de Suárez demostró la misma crueldad que había despertado la rebelión. Ordenó ejecutar a los prisioneros mapuches que aún quedaban en Santiago para sembrar terror entre los atacantes. Aquel acto brutal enfureció más a Michimalonco, quien juró que ningún español saldría vivo del valle. La batalla duró horas. El humo cubrió el cielo.
y cuando el sol comenzó a ocultarse, el valle del Mapocho era un infierno de fuego y cenizas. Los españoles resistieron, sí, pero apenas sobrevivieron gracias a la desesperación y la violencia de sus propios actos. Michimalonco se retiró a las montañas, sabiendo que no era una derrota, sino el inicio de una guerra más larga y profunda. La guerra por la tierra, por la memoria y por la dignidad del Gualmapu. En los años siguientes, su nombre se convertiría en símbolo de rebeldía. Los españoles intentaron borrar su historia, pero los relatos sobrevivieron en la tradición oral de los pueblos andinos. Dicen que, cada cierto tiempo, cuando el viento sopla desde los cerros de la Aconcagua, se escucha su voz en el eco del valle, recordando que Santiago fue levantado sobre la sangre de su pueblo. Las montañas guardaron silencio después del fuego. Santiago, aunque en pie, había quedado marcada para siempre. Entre los escombros aún humeantes, los conquistadores levantaban sus muros con miedo, sabiendo que en cualquier momento el rugido mapuche volvería a escucharse. Pero Michimalonco no había sido derrotado. Solo se había retirado a las tierras altas de la Aconcagua para reagrupar a sus guerreros. Desde allí observaba, paciente, los movimientos de los extranjeros. Sabía que habían perdido hombres, víveres y caballos. Sabía también que, pese a sus armas de hierro, el hambre y el aislamiento los estaban debilitando. Durante meses, los mensajeros cruzaron los valles llevando su palabra. Loncos de todo el territorio mapuche comenzaron a reunirse en torno a su causa. El mensaje era claro: el fuego que había purificado Santiago debía extenderse por todo el sur. Los españoles creyeron que habían aplastado la rebelión, pero en realidad habían encendido una guerra que duraría siglos. En las comunidades de la Aconcagua, los ancianos cuentan que Michimalonco consultó a los NGN, los espíritus protectores de la tierra, antes de volver a atacar. Los machi realizaron ceremonias secretas junto a los ríos, ofreciendo ofrendas y cantos para pedir fuerza y guía. El líder entendía que esta lucha no era solo por territorio, sino por el equilibrio espiritual roto por la presencia extranjera. Mientras tanto, Pedro de Valdivia, desesperado por mantener el control, ordenó reforzar la ciudad y capturar al lonco rebelde. Envió tropas al norte, guiadas por indígenas aliados y esclavos. Pero Michimalonco conocía cada sendero, cada quebrada, cada escondite del valle. En una de las emboscadas cerca del río Yaillay, los mapuches destruyeron una avanzada completa de españoles, dejando claro que la tierra misma estaba de su lado. La respuesta fue brutal. Valdivia capturó mujeres, niños y ancianos mapuches para forzar la rendición de Michimalonco. Muchos fueron ejecutados o enviados como esclavos al norte. Fue entonces cuando el lonco comprendió que los invasores no solo querían dominar la tierra, sino romper el corazón de su pueblo. En los relatos orales recopilados por cronistas mestizos del siglo XVII, se cuenta que Michimalonco se internó en la cordillera y vivió años entre las montañas, liderando ataques esporádicos. Durante ese tiempo, habría formado alianzas con otros líderes mapuches y picunches, extendiendo su influencia desde el Maipo hasta el Choapa. La resistencia no se apagó, se transformó en una guerra silenciosa, tejida entre los árboles, transmitida de generación en generación. Los españoles lo daban por muerto. Sin embargo, en 1546, cuando Pedro de Valdivia se aventuró hacia el sur para fundar nuevas ciudades, volvió a escucharse el nombre de Michimalonco. Un mensajero lo había visto en las cercanías del Cachapoal, liderando un grupo de guerreros. Decían que su cabello era largo como la noche, que su mirada seguía ardiendo y que aún montaba el caballo arrebatado a los españoles años atrás. Su figura se volvió leyenda, un símbolo del Gualmapu libre. Algunos registros coloniales
como los del padre Rosales y cronistas chilenos posteriores, mencionan que Michimalonco fue finalmente capturado por traición. Uno de los suyos, presionado por los españoles, habría revelado su ubicación. Pero la historia no termina ahí. Según las tradiciones orales del Valle de la Concagua, el lonco nunca fue ejecutado. Los suyos organizaron una emboscada durante su traslado a Santiago, liberándolo antes de llegar. Desde entonces, su rastro se pierde en las montañas. Algunos dicen que viajó hacia el sur, uniéndose a nuevas rebeliones mapuches que surgirían años después. Otros creen que murió en paz, en una ruca escondida entre los cerros, mirando hacia el valle que había incendiado para liberar. Lo cierto es que, tras su desaparición, el nombre de Michimalonco se convirtió en una advertencia para los conquistadores y un grito de orgullo para los mapuches. En las noches de invierno, los jóvenes escuchaban su historia junto al fogón, aprendiendo que la dignidad vale más que la vida misma. Y aunque los cronistas españoles intentaron minimizar su figura, describiéndolo como traidor, salvaje o enemigo del orden, la verdad es que Michimalonco fue uno de los primeros caudillos de resistencia del sur del continente, un estratega que comprendió que la fuerza del pueblo no estaba en el hierro, sino en la unión y la memoria. Años después, cuando los descendientes de los conquistadores ya gobernaban sobre el suelo chileno, el nombre de Michimalonco seguía siendo prohibido en los documentos oficiales, porque sabían que mientras su historia viviera, también viviría la idea de libertad. Los españoles creyeron que habían fundado una ciudad eterna, pero bajo sus calles dormía un fuego que aún no se ha apagado. El nombre de Michimalonco comenzó a resonar más allá de la Concagua. En los valles del Maipo, del Cachapoal y del Itata, los loncos hablaban de aquel guerrero que había desafiado al mismísimo Pedro de Valdivia y casi borrado Santiago del mapa. No era solo un líder, se había convertido en un símbolo, un eco que encendía la memoria de un pueblo entero. Las noticias de su resistencia llegaron incluso al sur, a las tierras donde más tarde surgirían otros nombres inmortales: Lautaro, Caupolicán, Galvarino y Quilapán. Los mapuches comenzaron a entender que no se trataba de un simple enfrentamiento contra extraños armados. Era una guerra por la existencia misma, por el Gualmapu, la tierra que para ellos era más que territorio, era un ser vivo. Mientras tanto, en el centro del país, los conquistadores seguían intentando consolidar su dominio. Fundaron pequeñas estancias, levantaron capillas, repartieron tierras que no les pertenecían. Pero la paz nunca llegaba. Cada vez que los españoles creían tener control, los guerreros del norte se alzaban otra vez, guiados por la sombra indomable de Michimalonco. Algunos cronistas coloniales, como Jerónimo de Vivar y Alonso de Góngora Marmolejo, registraron que Valdivia llegó a considerar al lonco una amenaza mayor que cualquier ejército. Su conocimiento del terreno, su estrategia de ataque relámpago y su habilidad para desaparecer entre los cerros hacían imposible su captura. Era como si la tierra misma lo protegiera. Las comunidades indígenas lo recordaban de otra manera. Decían que Michimalonco había recibido el favor de los Engen, los espíritus tutelares del territorio, porque su causa era justa: defender el equilibrio natural roto por la invasión extranjera. Los Machi, durante las ceremonias de Nguillatún, mencionaban su nombre junto al de los antepasados que habían dado su vida por el Gualmapu. A medida que los años pasaban, el mito y la historia comenzaron a confundirse. En los relatos más antiguos se decía que Michimalonco no había muerto, sino que se había convertido en viento, vigilando desde las montañas. Los más ancianos aseguraban que su espíritu se manifestaba cuando el fuego se levantaba en los bosques, recordando a los hombres que aún quedaba una deuda con la tierra. Pero más allá del mito,
hay rastros reales de su legado. En documentos del siglo XVI, los españoles mencionan la presencia de capitanes indios que combatían con tácticas muy similares a las empleadas por Michimalonco. Ataques coordinados, uso del terreno para rodear a los enemigos, destrucción de recursos antes de retirarse. Estas estrategias serían más tarde las mismas que Lautaro perfeccionaría en la Guerra de Arauco. Así, Michimalonco no fue solo un guerrero, fue el precursor de la resistencia mapuche organizada, el primer líder que entendió que para sobrevivir debían adaptarse, estudiar al enemigo y usar su fuerza contra él. En ese sentido, su figura inspiró generaciones enteras de loncos y toqui que siguieron luchando durante más de 3 siglos. Hay un dato que muchos desconocen. Incluso después de su desaparición, las autoridades coloniales españolas seguían enviando expediciones para capturarlo, creyendo que aún vivía escondido. Eso demuestra el miedo que su nombre infundía. Un solo hombre había sido capaz de alterar el rumbo de toda una colonización. El cronista Rosales escribió años después: Michimalonco fue hombre de gran consejo, astuto en la guerra y temido entre los suyos y entre los nuestros. Incluso los enemigos lo respetaban, porque sabían que, más allá de la batalla, lo que había encendido era algo más profundo: la conciencia del pueblo mapuche como nación libre. Con el paso de los siglos, su nombre se apagó en los libros, pero no en la memoria. En los valles donde combatió, aún se cuentan historias sobre una noche en que las montañas ardieron y de cómo un lonco valiente prefirió ver el fuego antes que la esclavitud. Las comunidades de la Aconcagua, los pueblos picunches y mapuches del centro de Chile, aún conservan su recuerdo en cantos y leyendas que sobreviven hasta hoy. Y es que Michimalonco no fue un personaje perdido en la historia colonial, sino el primer testimonio de una resistencia que nunca fue vencida, porque cada vez que un pueblo se levanta para defender su tierra, su idioma o su identidad, su espíritu se levanta con ellos. El fuego de Michimalonco no fue el final, fue la chispa que encendió 3 siglos de resistencia. El fuego que Michimalonco encendió no se apagó con los años. Siguió ardiendo, oculto, entre las montañas de la Aconcagua, en los valles del Maipo, en la memoria de los pueblos que se negaron a desaparecer, porque los españoles podían conquistar una ciudad, pero jamás dominar el espíritu de una nación que no se rendía. Después del ataque a Santiago, las crónicas españolas dicen que Michimalonco fue capturado y ejecutado. Pero entre los pueblos andinos y mapuches, su historia tomó otro rumbo. Se cuenta que logró escapar hacia el sur, refugiándose entre los suyos, viviendo muchos años más como un sabio guerrero, y que, antes de morir, reunió a los loncos y les dijo que mientras existiera un solo hijo del Gualmapu, la tierra nunca se rendiría. Esa profecía quedó grabada en la tradición oral, y fue cumplida, porque un siglo después, otro joven guerrero mapuche, Lautaro, discípulo de los conquistadores, retomaría su espíritu de lucha y lo llevaría al extremo. Lautaro no solo aprendió de sus enemigos, aprendió del ejemplo de los que antes se habían atrevido, y el primero fue Michimalonco. El fuego que arrasó Santiago en 1541 no fue solo destrucción, fue una declaración de independencia temprana, mucho antes de que existiera la palabra. El mensaje era claro: nuestra tierra no se vende, no se entrega y no se olvida. Ese mensaje cruzó generaciones, pasando de abuelos a nietos, de machis a guerreros, hasta llegar al presente. Hoy, siglos después, el nombre de Michimalonco sigue vivo. Está en la cordillera que lleva su nombre, en el río que baja con la misma fuerza que él tuvo, y en cada comunidad que aún lucha por su identidad. Su figura se estudia en escuelas, se recuerda en ceremonias mapuches,
y se ha convertido en símbolo del primer gran levantamiento indígena del territorio chileno. Pero la historia también nos deja una lección profunda. Los antiguos mapuches no luchaban por odio ni por venganza, luchaban por equilibrio, por respeto, por la reciprocidad con la tierra. Ellos creían que cuando un hombre rompe el lazo con la naturaleza, rompe también el alma del mundo. Y eso fue lo que Michimalonco defendió. No solo su pueblo, sino el orden sagrado del Wallmapu. En los relatos orales de los pueblos del centro y sur de Chile, aún se dice: cuando sopla el viento caliente desde la cordillera, es Michimalonco vigilando sus tierras. El fuego del guerrero sigue ardiendo en las raíces del país, recordando que la historia verdadera no la escriben los vencedores, sino los que se niegan a ser olvidados. Y así termina su historia, no con una derrota, sino con un legado que atraviesa siglos. El mismo fuego que él encendió esa noche de 1541 sigue vivo, invisible pero ardiente, en cada mirada mapuche, en cada canto de resistencia, en cada niño que aprende su nombre. No pudieron callarlo con las armas, ni borrarlo con los libros, porque el fuego de Michimalonco aún habla cada vez que el viento sopla sobre el Wallmapu.